unos pocos minutos. Hemos tenido un tiempo de adoración maravilloso. La verdad que nos hace tanto bien acercarnos al Señor. Y nuestro tema de hoy es oportunidades para todos. Y a manera de introducción, en una de las charlas que tuvimos esta semana, un querido hermano me ayudó diciéndome lo que yo voy a hacer ahora. Y quiero poner el cronómetro para no pasarme. Y él me dijo esto. Ahí está. Me dijo, a veces algunos de nosotros somos como esto. ¿Qué ven acá? En vez de pasarle un video voy a hacer algo manual. ¿Qué ven aquí? Una hoja A4. Y él me decía, a veces en la vida nos pasa esto. Y entonces venimos a Cristo y muchas cosas que nos pasaron nos hacen sentir como este papel. Y algunos creemos que para tener una oportunidad con Dios tenemos que ser como este. Y si en la vida tuvimos experiencias traumáticas, pérdidas de seres queridos, le fallamos a la esposa, a los hijos, luchamos con adicciones que nos cuesta tanto dejar, tenemos resentimientos con un padre que nos abandonó, sufrimos un abuso. Nos pasaron tantas cosas, Gustavo, que mirá, por más que tratamos de hacer esto, siempre suena que este no tiene oportunidad y este sí. Así que agradeciendo al hermano que me ayudó con este ejemplo tan práctico, quiero hablarles de oportunidades para todos. Y al hablar de oportunidades para todos estoy diciendo parte de lo que cantamos antes, que la gracia de Dios y el amor de Dios abraza a todas las personas. Y cualquiera sea la historia de la vida y los sabollones que tenga el papel de nuestro relato, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y justo antes de lo que vamos a vivir en el retiro de siervos, le quería compartir esto de oportunidades para todos. Y para eso le voy a invitar a que vayamos a un pasaje que muchos de nosotros cuando lo leemos lo pasamos de largo porque nos parece que son nada más que nombres. Pero yo le voy a mostrar cómo la Biblia tiene riqueza en todas sus palabras. Así que abra su Biblia, Mateo capítulo 1, y nuestro tema es oportunidades para todos. Y ábrase a la puerta que Dios le va a abrir en esta noche a cada uno. Mateo capítulo 1. Puede buscarlo en su Biblia. Aquí está lo que se llama la genealogía de Jesús. La palabra genealogía viene de Génesis. Y eso está en la Escritura. Notablemente cuando uno abre la Biblia, en el primer libro de la Biblia está la genealogía de la historia de la humanidad. Y en Mateo tenemos la genealogía del que redimió la humanidad, que es el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué encontramos allí? Lo que se suele decir el árbol genealógico, es decir, todos los antepasados. ¿Por qué era importante esto para un judío? Bueno, había varias razones por las cuales un judío necesitaba su genealogía, su origen. En primer lugar, porque tenía que demostrar que era judío, que era del pueblo de Dios. En segundo lugar, le daba pertenencia a una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, y esto tenía que ver con el lugar donde ellos iban a vivir. Y en tercer lugar, porque alguna de las tribus, como la tribu de Leví o de Aarón, tenían oficios especiales en el templo. Por eso, para los que estudian la Biblia, cuando Pablo autotitula y se presenta en el libro de Filipenses, él dice, hebreo de hebreos, del linaje de Israel, judío, de la tribu de Benjamín. Como queriendo marcar, mi origen es importante. Lo que vamos a leer ahora son nada más que nombres. Hay nombres de personas ilustres, los grandes reyes de Israel, como el rey David, como Salomón, como Josafat, como Josías, gente ilustre que hizo grandes cosas. Ahora en esta genealogía de Jesús, en este árbol genealógico de Jesús, aparecen personajes oscuros,
como Manasés, como Jeconías, que tuvieron oportunidades de parte de Dios y no la pudieron aprovechar. Y notablemente aparecen solo 4 mujeres. Era muy difícil que en una genealogía judía aparezcan mujeres por la cultura de aquel tiempo. Hoy con el movimiento feminista estaría tumbado todo eso. Pero en aquel tiempo era así. Y aparecen 4 mujeres además de María. Una es Rahab, la otra es Betsabé, la otra es Tamar y la otra es Ruth. Y además aparece María. Y la historia de 3 de estas mujeres en la genealogía de Jesús, en el árbol genealógico del Dios mismo, como que Dios le da la oportunidad, a pesar de muchas cosas de su vida, nos van a mostrar cómo el Dios que da oportunidades a todos, nos va a dividir en 3 grupos de personas en esta tarde y vamos a ver las puertas que Dios nos hable para aprovecharlas. Por favor, dice Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No se cansen con los nombres. Le quiero mostrar que en esto hay palabra de Dios también. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sares, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Minadad, a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab. Aquí está nuestra primera mujer, de la cual vamos a hablar. Rahab a Boz engendró a Ruth, nuestra segunda mujer, que vamos a hablar. Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ni el nombre dice de Betsabé, nuestra tercera mujer. Y sigue toda la genealogía, y llegamos al versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual le nació Jesús, llamado el Cristo. Podríamos recorrer cada uno de los personajes de la genealogía de Jesús y descubrir una historia y una oportunidad, pero como el tiempo no nos permite, solo escojo 3 y vamos a ver cómo nos vamos a identificar en estas 3. Lo que ustedes tienen a la izquierda y que seguramente no lo pueden ver como yo, los que tienen 40 para adelante por la presbicia, y los otros con ojitos sanos lo pueden ver, van a ver que están subrayadas ahí las 4 mujeres, de las cuales 3 vamos a hablar aquí. Ruth, Rahab y Betsabé. Ruth es el símbolo de las experiencias traumáticas. Y ya vamos a contar su historia. Rahab es el símbolo de las etiquetas del pasado, por la cual creemos que no tenemos oportunidad. Y Betsabé es de los errores que marcan. Así que piensen en los 3 nombres y vamos a ver cómo, a pesar de las experiencias traumáticas de la vida que usted puede tener, hay oportunidad para usted. A pesar de las etiquetas que nos pone la gente y que nos ponemos nosotros mismos, hay oportunidad para su vida. Y a pesar de los errores que nos marcan y que creemos que nos dejan sin chance, hay oportunidades en la gracia de Dios. Así que oportunidades para todos a pesar de. ¿Por qué hablo de a pesar de? Allí está 1 Timoteo 1:13, donde en la versión Reina Valera, que la mayoría de nosotros tenemos memorizada, dice que habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios lo recibió. Pero en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, ahí está el a pesar de. Y Pablo dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia y le perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo lo hacía por ignorancia. Está contándonos su testimonio. Oh, cuán generoso y lleno de gracia fue el Señor, que me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. Pablo dice, a pesar de. Y nosotros vamos a ver 3 a pesar de, por los cuales a veces Satanás y nosotros mismos nos quedamos fuera del programa de Dios. Y esta es una noche para entender que en la genealogía de Cristo estas 3 mujeres nos enseñan que hay oportunidades para todos. Vamos al primer a pesar de. Ruth, la viuda moabita. A pesar de las expresiones traumáticas de la vida, tenemos oportunidad. No vamos a leer todos los pasajes de cada historia porque el tiempo no nos da. Pero sé que hay mucha gente que nos visita y yo le digo Ruth la moabita y me va a preguntar en qué canal de televisión trabaja o a qué grupo islámico pertenece. Entonces yo lo voy a ayudar un poquitito. Le quiero contar que el libro de Ruth en la Biblia son 4 capítulos y para los románticos
es una de las historias de amor más increíbles de la Biblia. Mi señora suele decir que allí está la declaración de amor más increíble, y no es de una mujer a un hombre o de un hombre a una mujer, es de una nuera a su suegra. Así que aquí rompemos el mito de que suegras y nueras, como los judíos y samaritanos, no se trataban entre sí. Ahora, para todas las suegras que están acá, ¿qué suegra debe haber sido Noemí para que Ruth le diga, no me pidas que te deje? Capítulo 1, versículo 16. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué declaración de fidelidad de una nuera a una suegra. Suegritas, pónganse las pilas, así su nuerita le dice lo mismo. Y nueras, bajen la vara porque ninguno llegamos a Noemí, ¿eh? Bueno, lo cierto del caso es que tenemos aquí a Ruth. ¿Quién era Ruth? ¿Por qué hablamos de experiencias traumáticas? La historia del libro de Ruth comienza con un hombre que se llamaba Elimelec y estaba casado con una mujer judía que se llamaba Noemí. Tenían 2 hijos, Malón y Kelión. Hasta aquí nada significativo. Pero viene una gran hambruna en la tierra. Era muy común en la tierra de Palestina que cuando llegaba una sequía o había mucha hambre, la gente se trasladaba de un lugar a otro para no morir de hambre. Recuerden que era una cultura basada en una economía agropecuaria. De hecho, ustedes recuerdan en la Biblia cuando Jacob manda a sus hijos ¿a dónde? A Egipto, a buscar comida porque había una gran hambre. Era muy común esto. Así que se van a la tierra de Moab, que no eran judíos. Y en la tierra de Moab, donde ellos fueron, empiezan las experiencias traumáticas. Muere el jefe de la familia, muere Elimelec. Las 2 chicas se casan con 2 moabitas. Los 2 muchachos, se casan con 2 chicas moabitas, Orfa y Ruth, el personaje nuestro. Los 2 se mueren. Así que Moab era la tierra de la pérdida para ellos. Se muere el padre, se mueren los 2 hijos y me quedan 3 viudas. Y 3 viudas en una tierra extranjera eran símbolo de miseria, probablemente de muerte y de profunda fragilidad. Así que Noemí, una mujer llena de amor y cariño para sus nueras, le dicen, chicas, ustedes son jóvenes, traten de rehacer la vida, quédense con su familia de Moab y en una de esas, este desastre que nos ha venido y esta pérdida puede cambiar. Una de ellas, Orfa, se dice y se queda en Moab. Pero Noemí hace esta declaración que les dije y le dice, Ruth, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. No, esa es la canción de la cancha, pero más o menos es así. Lo cierto es que parten y llegan 2 mujeres viudas marcadas por la pérdida de la experiencia tremenda de perder su esposo, cada una, su suegro, sus hijos. Y llegan a una tierra durísima donde apenas pueden, por la costumbre judía, entrar a un campo de cebada y recoger un poco para poder comer de lo que quedaba de toda la siega que estaban haciendo los trabajadores. Pero Dios, que es rico en sin misericordia, tenía un rescate celestial para Ruth, esta moabita, porque fue precisamente allí donde el dueño de ese campo, que se llamaba Boaz, se me hizo una lagunita y me la cerraron enseguida, que se llamaba Boaz, se enamoró de ella, la redimió, como dice el relato, se casan y finalmente tienen un niño que se llamó Obed y que fue parte de toda la línea y la descendencia del Señor Jesús. La historia termina acá, congele la imagen y piense en las experiencias traumáticas de la vida. Aquí hablamos de la pérdida de un esposo, aquí hablamos de la pérdida de un hijo. La mayoría de las personas cuando ocurren experiencias traumáticas tienen 2 tipos de reacciones marcadas. Y cuando hablamos de experiencias traumáticas, estamos hablando de pérdidas, estamos hablando de enfrentamientos, estamos hablando de cuestiones que nos marcan en la vida. Lo cierto es que las experiencias traumáticas nos dejan 2 caminos a tomar en la mayoría de los casos. El primero es el camino de la amargura. Y empiezo a decir, yo con lo que me pasó no voy a salir nunca adelante. Este abuso me marcó. La pérdida de mi papá cuando era niño no la pude superar. La separación de mis padres no lo pude superar. Experiencias traumáticas.
la pérdida de un hijo. Aquí hay muchos queridos hermanos que han sufrido la pérdida de hijos. La pérdida de una esposa. Y en medio de todo eso uno dice, yo ya estoy marcado y esta experiencia traumática no me da oportunidad. Y entonces me lleno de amargura, me lleno de resentimiento contra el que me hizo daño, contra el que es parte de mi familia, contra Dios, contra un montón de cosas y me lleno de amargura. Y me meto en un pozo de amargura. Por eso la Biblia, cuando habla de la amargura, habla de que tenemos que salir y la única manera de salir es con un rescate celestial. El autor a los Hebreos, cuando escribe en el capítulo 12, dice, mire que ninguno deje de alcanzar de lo que estamos hablando, la gracia de Dios. ¿Y cómo puedo no alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo me puedo perder las oportunidades de parte de Dios para mi día? Y dice, no sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y contamine a muchos. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que cuando las experiencias traumáticas llegan, me puedo cerrar interiormente en mi dolor, en mi bronca, en mi resentimiento, en el sentimiento de injusticia, me lleno de amargura, la amargura me llena el corazón y a partir de ese momento estoy en un pozo. Pero hay otros, como Ruth, la moabita, que entendió que este hombre era una provisión de Dios para rescatarla. Saben que si ustedes leen los capítulos de Ruth, desde el capítulo 3, van a ver mucho la palabra redimir a Ruth, redimirla. Y esa palabra habla de una costumbre que tenían los judíos, que cuando una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano se casaba con ella y la redimía, a ella y a su suegra. Sí, muchachos, cuando se ponen de novio es paquete completo. La chica y la suegra. Nada ha cambiado con el... No es tan así. Lo que le quiero decir es que para ella, vos fue su redentor. Y sabes que cuando vos vas a la palabra hebrea que se utiliza ahí, es una palabrita que se dice Goel. Es la misma palabra que utiliza Job en el capítulo 38, versículo 15, cuando estando, escucha, enfermo, huérfano de los hijos, fundido económicamente, más experiencia traumática que Job en la Biblia, explícamela, es difícil. Y él se para, enfermo, sin familia, mira al cielo y dice, yo sé que mi Goel, mi Redentor, vive. Y esta es la misma palabra que aparece aquí. Y aquí está el punto. Quizá muchos de nosotros hemos vivido experiencias traumáticas que dicen, yo no voy a salir nunca. ¿Sabes qué necesitas? La redención de Cristo. Y si tenés a Cristo en el corazón, necesitas sentir que el Goel, el Redentor, está cerca de tu vida y tiene poder hoy para sacarte. Sí hay oportunidades. Ruth la moabita tuvo el privilegio de estar, ¿dónde? En la genealogía de Jesús. Aquella mujer que parecía que tenía todo perdido, porque aquel que la redimió, vos es un tipo de Cristo, el cual puede rescatarnos. En Hechos capítulo 3, versículo 7, está el relato cuando Pedro está allí en el pórtico y se encuentra con aquel hombre que era cojo de nacimiento, y entonces cuando estaba allí el hombre lo miraba como para que le dé dinero, y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y dice el relato de Hechos capítulo 3, versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Y es toda una figura de este rescate celestial, porque a veces estamos como este paralítico, teniendo la oportunidad de levantar la mano y el rescate celestial me saca del pozo de las experiencias traumáticas. ¿Quién en esta tarde necesita experimentar el Goel, el Redentor, que te saque de este pozo, del dolor, de la amargura, de la resistencia, y entender que también vos podés estar en una nueva genealogía, la genealogía de los cristianos de este lugar, que son llamados para servir a Dios y bendecir a Cristo? Primer grupo, las experiencias traumáticas, Ruth la moabita, y necesitamos una puerta, el rescate celestial. En segundo lugar, aparece una segunda mujer, su nombre es Rahab, y ustedes ven ahí un cordón grana, una cuerda roja. Y aquí está el segundo grupo de personas,
Ruth representaba las experiencias traumáticas. Rahab, la etiqueta del pasado. Les voy a relatar un poquitito Josué capítulo 2. ¿Quién era Rahab? Rahab era una prostituta. Era una ramera. ¿Dónde vivía Rahab? En una casa arriba de un muro. ¿En qué ciudad vivía? En Jericó. En los tiempos de la antigüedad las ciudades estaban rodeadas por un muro. Y en el muro algunos vivían. Ahí vivía Rahab, la ramera, la prostituta. La mujer que tenía una etiqueta que le tenía completamente marcado. ¿Qué son las etiquetas de la vida? ¿Vieron cuando van a un supermercado o a una tienda generalista y ven que están los empleados etiquetando? Y etiquetan para que usted venga a la que la descripción es la misma. Y a veces vos no sabés si das vuelta y mirás el precio, el código, la etiqueta. Las etiquetas del pasado son las que nos ponen las personas. Uno de los lugares donde más nos etiquetan es en la familia. Debería ser todo lo contrario. Papás que están acá, la familia no es un lugar para etiquetar a nadie. Primero porque los hijos no son nuestros, son de Dios. La Biblia dice en el Salmo 127, herencia de Dios son los hijos. Así que no crea que los hijos son suyos. Se los ha dado Dios para que administre fielmente. Y todos los papás nos equivocamos. Y todas las mamás se equivocan. Y una de las equivocaciones que cometemos es meterle una etiqueta. Por ejemplo, sos un inútil. Y algunos me hacen así. O por ejemplo, sos un fracasado. O por ejemplo, sos igual que tu madre. Y ahora se están riendo algunos. O por ejemplo, nunca vas a cambiar. O por ejemplo, todo lo que empezás lo dejás. Y me lo dicen, y yo siendo un pibe, un niño, empiezo a etiquetarme acá atrás, como etiquetan en el supermercado, inútil, fracasado, nunca voy a lograr. Y saben que Rahab era una mujer etiquetada, porque era una ramera, una prostituta. Pero cuando Israel estaba por invadir Jericó, manda espías. Y ella entiende que este era el plan de Dios. Y pone su fe en Dios, a pesar que estaba en medio del pueblo que era enemigo de Israel. Y esconde a los espías, y lo vienen a buscar. Y ella permite que se escapen. Y ella dice, sálvenme cuando invadan Jericó. Y le dicen, pone un cordón grana, un cordón rojo. Eso va a identificar que te vamos a aceptar en el pueblo de Dios. Y viene la invasión, y ustedes conocen el relato, 7 vueltas caen los muros, matan a todos en Jericó, y Rahab, la ramera, se salva. ¿Saben que el relato de Rahab aparece 3 veces en la Biblia? 4. Uno aparece en Josué, el relato que yo le acabo de decir, y se dice Rahab, la ramera, etiqueta. Aparece en Hebreos, y en Hebreos el autor a los Hebreos dice, por las obras, Rahab, la ramera, etiqueta. Ahora, eso está, ya le voy a decir. En Hebreos 11 aparece en la galería de la fe, ahora sí. Y dice, por la fe, Rahab, la ramera. Para los que no saben, Hebreos 11 es una galería de gente ilustre. Gente que por la fe alcanzó un montón de cosas. Es como si vos vas por un cuadro, ¿no? Una galería de arte. Y vas recorriendo y aparece Moisés y dice, por la fe Moisés, qué grande Moisés, un cuadro grande para Moisés. Un pasito a la derecha. Por la fe el rey David, qué grande el rey David. Un pasito a la derecha. Y todos cuadros varos. Y de pronto el cuadro de Rahab. Y con una escritura roja que dice Rahab, la ramera. Y medio que algunos dirían, descuelguen el cuadro. Porque no coincide, ¿no? Toda gente ilustre la etiqueta, ¿no? Y aquí también en Josué aparece la etiqueta. Santiago, ahora me acordé, es el que habla que por sus obras, Rahab la ramera. Yo digo, ¿por qué la Biblia permite que en todas las veces que aparece tiene la etiqueta de ramera? ¿Saben por qué? Porque intencionalmente la palabra de Dios nos quiere mostrar que a pesar de las etiquetas del pasado que podamos tener, esta mujer no solamente estuvo en la genealogía de Jesús, sino que estuvo en la galería de la fe. Así que Dios pasa por alto los títulos humanos, Dios pasa por alto las etiquetas de tu familia y puede aceptarte como a Rahab la aceptaron siendo una persona extraña al pueblo en el mismo pueblo de Dios. Por eso el versículo clave aquí en Oportunidades para todos los que sienten que la familia le puso una etiqueta,
Las personas le pusieron una etiqueta. Vos mismo te etiquetaste con algo que te dice, yo nunca voy a poder, yo nunca voy a cambiar. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo que a todos nosotros nos hizo aceptos en el amado. Así que cuando quiero sacar el cuadro de Rahab, la Biblia no lo dice. Es como si Dios nos estaría, no toque el cuadro de Rahab, no lo toque. Porque aunque es la ramera y tiene una etiqueta, ya no cuenta para mí. Yo la he tomado y está en la galería de la fe y está en el árbol genealógico de Cristo y tiene una oportunidad y es aceptada en el pueblo de Dios. Y aquí es lo que nos está diciendo, por la obra de Cristo en la cruz, todos nosotros hemos sido aceptados por el amado. Así que no hay etiqueta que Cristo no pueda aceptar en esta hora. Yo lo que le pregunto a los creyentes que están aquí, a los hijos de Dios, que seguimos pensando en que cosas de nuestro pasado nos han dejado aparte. ¿Saben que eso es no aceptar la gracia de Dios? El perdón de Cristo, la oportunidad del Salvador. Pero bendito sea el Señor, que así como a Ruth se le abrió la puerta de la redención, a Rahab se le abrió la puerta de la aceptación. Y esta es la puerta que Dios abre en esta noche, para que todos aquellos, cristianos o no cristianos, que sientan que hay etiquetas en su vida, Cristo murió en la cruz, Jesús nos hace nuevos y tiene poder para quitarnos todas las etiquetas del pasado. Por eso, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, el autor a los Hebreos dice, ¿cuánto más el cordón grana? ¿Cuánto más el dintel pintado en rojo cuando el ángel venía frente al pueblo de Israel? ¿Cuánto más símbolos de la sangre de Cristo, la cual recordamos? ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará tus conciencias de etiquetas, de obras muertas? ¿Para qué? Para que tengas oportunidad, para que tu vida tenga sentido en cosas positivas para Dios. Hoy en el almuerzo, mientras hablábamos, yo decía, qué desastre es la vida sin Cristo, ¿verdad? Yo creo que cuando uno no tiene a Cristo puede abrir cualquier puerta y puede terminar en cualquier cosa. Yo tengo acá un extraordinario muchacho, pero si no se encuentra con el Señor, los malos amigos, las circunstancias, lo pueden dejar como Rahab la ramera, en una etiqueta. Pero bendito sea el Señor, que hoy la puerta de la aceptación está abierta para que todos los que sientan que hay etiquetas, basta de las etiquetas. Cristo murió en la cruz y hay oportunidades para todos. Así que hablamos de las experiencias traumáticas y la puerta es el rescate celestial. Hablamos de las etiquetas del pasado y la puerta es la aceptación. Tercero, nuestra tercera mujer. Hay una cuarta, Tamar, pero es más o menos lo mismo que Betsabé, la esposa adúltera. Y aquí la puerta es el perdón. Es tan fuerte el error que cometió el rey David con esta mujer que ni el nombre está en la genealogía. Habla de la mujer de Urías. ¿Saben una cosa? No hay pecado que Cristo no pueda perdonar en esta noche. No hay ninguno. No hay ninguno. Aquí puede estar la persona que puede tener 100 años de condena por los jueces de la nación. Y Cristo lo puede perdonar. Porque esta mujer, Betsabé, fue aquella que el rey David tomó, tuvo relaciones prematrimoniales, la dejó embarazada, trató de traer al esposo para hacerle cargo el hijo, y como no pudo, lo mandó a matar a Urías el Eteo. Se la tomó por esposa, trató de tapar todo, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y el día que tuvo un encuentro con Dios, se dio cuenta del tremendo pecado que hizo, y David abre la puerta del perdón y escribe el Salmo 51. Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de sus ojos. Mire, querido, la restauración de una vida con errores del pasado tiene una sola puerta, y es la puerta del perdón. Porque cuando se habla del rey David, en Primera Reyes capítulo 15, y ya se habla de un David que está muerto, y se quiere hacer una biografía reducida, se dice que David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios y fue obediente en todas las cosas de su vida, excepto en lo tocante a Urías el Eteo. ¿Qué es? Betsabé. Ahora, yo digo Betsabé, ¿y usted qué piensa? Infidelidad. Y parece que estuviera marcada, señoras y señores, está en la genealogía de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque el río de gracia del Señor es oportunidades para todas las personas.
El sábado de la mañana tuvimos un encuentro en el taller del maestro. Vino gente de diferentes iglesias y escucharon el testimonio de uno de los muchachos y se le compartió el trabajo. Y cada vez que estamos con ellos, cada vez que va Edgardo u otros hermanos o voy yo, siempre les digo, miren muchachos, la maravilla de la Biblia es que hay oportunidades para todos, incluso para ustedes. Y quizá aquí hay alguien que tiene errores del pasado y suele decir esta frase: mi pasado me condena. ¿Hay alguien así? Yo quiero decirle que si Cristo llegó a tu vida y te perdonó, tu vida está en la genealogía, en el árbol genealógico de oportunidades para que lo que te queda de la vida lo puedas servir para Dios. Hermanos en la fe, amados en Cristo, jóvenes, esposos, Cristo no te salvó para que sigas postrado en tu experiencia traumática, en tus errores del pasado que sentís que te marcan o en las etiquetas que te pusieron los otros. Así que quizá para terminar en esta noche, muchos de nosotros, ¿qué pasaría si en lugar de Rahab, de Betsabé o de Ruth pondrían mi nombre? ¿Qué tal si la pluma del Espíritu Santo en su soberanía y en su sabiduría pondría el nombre de Gustavo, de Claudio, de José, de Sergio, de Agustín, de Antonio, de cualquiera de nosotros? ¿Y qué pondría atrás? Aquello que tal vez es una traba para seguir a Cristo. Y saben que el autor de este evangelio, Mateo, es el ejemplo típico del que tiene oportunidades para todos. Saben que la sociedad judía estaba terriblemente dividida. ¿Vieron que hablan tanto de la grieta? Grieta hubo siempre. Y en los tiempos de Jesús la grieta era profundísima. Por un lado estaba la casta judía, los fariseos, los saduceos, los escribas. No eran solamente líderes religiosos, eran líderes políticos. Estaban asociados con el Imperio Romano. A la hora de juzgar a Cristo, tuvieron que pasar por el patio de Anás, por el patio de Caifás y por Pilato. Había una convivencia entre el liderazgo religioso de la nación y el Imperio Romano. Y ellos se sentían una élite. Por otro lado estaba el pueblo, el populacho, la gente común y corriente. Y la Biblia habla de esa gente como los pecadores y los publicanos. Los pecadores se les llamaba a la gente común, a la gente que no podía cumplir todos los ritos de la ley. Y los publicanos eran recaudadores de impuestos, odiados por la sociedad, porque le robaban el dinero para el Imperio Romano. Ese era Mateo. Ese era este hombre que cuando Jesús pasa en Mateo capítulo 9 le dice una sola palabra. ¿Sabes cuál fue la palabra? Sígueme. Y sígueme significaba una oportunidad para alguien que no calificaba. Mateo no calificaba para seguir al maestro. Por eso cuando Jesús comía con pecadores y publicanos, los judíos le decían: ¿cómo es este que come con pecadores y publicanos? Si él es un maestro de la ley. Él tiene que elegir las personas que se candidatean. Tienen que ser de Jerusalén, no de Galilea. ¿Cómo puede ser que les da oportunidad? Y lo que le estaba mostrando el Señor, como muestra la genealogía de estas tres mujeres, y como lo vemos en esta noche, que Jesús no mira lo que miramos nosotros. Jesús mira el corazón de cada uno. Y pasó por la mesa de tributos de Capernaum. Y aquel que era un publicano y alguien que vivía emparentado con los enemigos de Israel, escuchó la palabra irresistible. La palabra fue: sígueme. ¿Qué te cuesta seguir a Cristo? ¿Qué te tiene atado para seguir a Cristo? Solemos cantar esa vieja canción que a mí me conmueve. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pero algunos hemos vuelto atrás. Por errores, por etiquetas o por experiencias traumáticas. El Cristo de la genealogía de Mateo. El Cristo de Ruth, de Betsabé y de Rahab. El Cristo que llamó a Mateo es el que nos llama a todos en esta noche. En primer lugar, a los que somos de Cristo. Porque yo creo que acá se está escribiendo otra genealogía, hermanos. La genealogía de la iglesia Puertas Abiertas. Que comenzó hace 32 años, cuando empezamos a trabajar, y quizá antes.
Y se fueron escribiendo nombres de personas que siguieron a Cristo. Algunos ya no están con nosotros, se nos adelantaron, están con el Señor. Sus rostros y sus nombres están en mi mente y siento a veces como que escucharía sus voces. Fieles al Señor, ya partieron. Se siguen escribiendo nombres. Y yo miro la genealogía de la iglesia Puertas Abiertas y ¿sabe qué veo? Veo Rabat, veo Betsabé y veo Ruth. Veo Mateo y veo vidas transformadas por la gracia que deciden seguir a Cristo. Yo quiero preguntarte en esta noche, si esto se llama la playa de Galilea, si esto en lugar de Santa Fe es Capernaum, y si la silla que está sentada es la silla donde estaba sentado Mateo, y la voz de Cristo es una sola: sígueme. ¿Qué vas a hacer? No puedo, Señor. No puedo por el pasado. Sígueme. Y sabes que cuando uno mira lo que Cristo hizo por nosotros, a pesar de, como Pablo, le seguimos. Así que yo voy a pedirle ahora que podamos tener un tiempo con el Señor, cada uno, para terminar. Los que somos de Cristo, podemos sentir la misma palabra del Señor, sígueme, porque estamos a 6 días de nuestro retiro y quizá necesitamos refrescar nuestro llamado con el Señor. Pero tal vez haya personas aquí que me han escuchado y dicen: ¿puede Dios perdonarme a mí? Claro que puede. Mira ese pasaje. Ese es el pasaje de aquella mujer, y ahora vamos a escuchar una canción, que fue traída en Juan capítulo 8 a los pies del Señor. Una mujer adúltera, con etiquetas, con fracaso, con experiencias, todo tenía esa mujer. Y vino a ser literalmente apedreada por los judíos. Y cuando Jesús le dijo a todos esos acusadores, como tu propia conciencia te ha hecho, ¿hay alguno libre de pecado? Que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y las palabras de Cristo fueran estas: nadie te condena, yo no te condeno. Oportunidades para todos. Quizás haya aquí un amigo, una amiga que mientras escucha todo esto, necesita tener el primero de todos los encuentros con Jesús. Es el encuentro de la salvación. Es el momento en el cual uno abre el corazón a Cristo. Se siente con todas estas marcas de la vida y mira a Cristo muriendo en la cruz por mí, resucitando al tercer día y llamándote al corazón en esta noche, diciéndote: sígueme. Y podés obedecerlo con una oración de fe. Vamos a escuchar esta canción y luego vamos a orar. ¿Qué tal si acudimos al Señor? Vamos a inclinar la cabeza mientras escuchamos la música. Si abrís tu corazón a Jesús ahí donde estás con una oración de fe, Él va a perdonar tus pecados y te va a dar una nueva vida. Es el encuentro que transforma, es el encuentro que da vida y está golpeando a la puerta de tu corazón. Así que voy a invitarte a que puedas orar conmigo en este momento, tomarte de la mano del Señor y recibir su perdón. Decile así: Señor, estoy en esta noche necesitando tu perdón. Decile así: Señor, estoy en esta noche necesitando tu perdón. Señor, reconozco que mi vida ha fracasado.
por eso te abro las puertas de mi corazón para pedirte perdón por mis pecados y pedirte que seas mi Salvador. Señor Jesús, sálvame. Decile así: Señor Jesús, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a quedar orando mientras escuchamos esta música. Quiero conocer todos los que oraron conmigo y entregaron su corazón al Señor. Levante su mano en una señal de fe. ¿Quién lo ha hecho? Gracias a Dios. ¿Quién más? A ver, Dios te bendiga, querido. ¿Quién más? Levante su mano. Gracias a Dios, querida. Puedes bajar tu mano. ¿Quién más? Levante bien su mano para que yo le pueda ver. Es el momento de tomarse de la mano del Señor. ¿Quién más ha orado conmigo? A ver. Levante su mano al cielo para que yo le pueda conocer. ¿Alguien más? Ahora voy a hacer un llamado a los que somos de Cristo. Si usted siente que hay cosas que no le ha permitido seguir a Cristo, este es el momento para ponerse de pie delante del Señor. Y yo voy a orar por usted, el pastor Roque va a orar por usted. Todos los que sientan que es el momento para renovar el deseo de seguir a Cristo, yo le voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a culminar orando esta noche. Todos los que sientan que es el momento para seguir a Cristo, pónganse de pie. Aquí estoy, Señor, en una señal de fe. Alejandra, te escuchamos. Pastor Roque. Mientras tanto, nos seguimos poniendo de pie a aquellos que sientan que el sígueme del Señor, yo le estoy diciendo sí.